intitulada Consideraciones críticas de los supuestos epistemológicos en la enseñanza de la historia y las ciencias sociales en la actualidad. También nos acompaña la señorita Jensi Catherine Piñeros Hernández, de la Universidad Pedagógica Nacional, licenciada en Educación Básica en Ciencias Sociales, intercambio intersemestral en la Universidad Nacional del Noreste, en Resistencia Chaco, Argentina. También nos acompaña Darly Joana Velasco Ramírez, de la Universidad Pedagógica Nacional, licenciatura en Educación Básica en Ciencias Sociales, intercambio intersemestral en la Universidad Nacional de Villa María, Córdoba, Argentina, y Servicio Nacional de Aprendizaje y Gestión Contable y Financiera del 2008 al 2009. El título de la ponencia que nos va a presentar es La enseñanza de la historia reciente en época de postconflicto. También nos acompañan los comentaristas la magíster Augusta Valle, de la Universidad Católica del Perú, magíster en Ecoturismo por la Universidad Nacional Agraria de La Molina, licenciada en Educación Secundaria con especialidad en Historia y Geografía por la PUC, egresada de la licenciatura de Historia y bachiller en Letras y Ciencias Humanas con mención en Historia por la PUC. Actualmente cursa estudios de doctorado en Educación en dicha universidad, donde también se desempeña como docente. Es autora del artículo El uso de las fuentes escritas en la enseñanza de la historia, análisis de textos escolares para tercero y cuarto de secundaria, y de los INCAS, colección de historia del Perú de comercio. Coautora del Manual para Emprendimientos del Turismo Rural Comunitario y Manual de Capacitación Turística. Sus principales áreas de interés se centran en el estudio de la didáctica de la historia y en la interpretación y el uso del patrimonio en contextos educativos formales e informales. Y nos acompaña el señor Javier Aguilar, estudiante de último año en la especialidad de Historia de la PUC. Actualmente es asistente de investigación de Patricia Palma y practicante en el Instituto de Estudios Peruanos. Sus temas de interés son la historia de la religión, historia de la desigualdad y educación, en base a la cual se encuentra desarrollando su tesis. Le doy la palabra al señor Javier Galarza. Ya. Bueno, primero que todo agradecer la invitación de los estudiantes de la Universidad Católica del Perú. Segundo, quería hacer una mención en cuanto a la problemática de Iguala, de los 43 normalistas desaparecidos, algunos muertos, que es un caso preocupante para todo lo que es América Latina. Tercero, bueno, el título de ponencia ha sido un poco modificado, porque esta creo que la mandé en junio, y como todo va cambiando, es dinámico, y se ha rearticulado y ajustado a lo que realmente podría ser lo que voy a escribir, y en lo que he dedicado mi estudio últimamente. La ponencia actualmente se llamaría Descolonizar el saber, reinventar la enseñanza de la historia y las ciencias sociales como práctica para la libertad. Estrategias pedagógicas en clave colonial. Voy a situar un poco el título de la ponencia. Descolonizar el saber se refiere a un texto que escribe el doctor Boaventura Sousa Santos, que se llama Descolonizar el saber, reinventar el poder. En este libro, escrito primeramente en Bolivia el año 2011 y luego se reedita por LOM en Chile el año 2013, expone cómo desde el saber podemos reinventar las formas de poder que sean contextuales al continente. Bueno, reinventar la enseñanza de la historia y las ciencias sociales se deriva de mi estudio en la universidad. Yo estudio Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales. Creo que acá esa licenciatura no existe. Entonces, eso se deriva de mi estudio y, bueno, como práctica para la libertad, obviamente, del pedagogo Paulo Freire. Esas palabras son tomadas de él. Estrategias pedagógicas en clave descolonial es una propuesta que pone un colombiano a debate que se llama Cristian Díaz. Y bajo esas son el nombre actual de la ponencia y lo que quería aclarar un poco. Bueno, el contexto en el cual se construye esta descolonizar el saber, reinventar la enseñanza de la historia y las ciencias sociales con práctica para la libertad, es el contexto que propone el doctor Boaventura Sousa Santos como las epistemologías del sur. El doctor Boaventura propone que actualmente las críticas, el pensamiento crítico ha perdido su norte. Él propone que, bueno, el marxismo en su oportunidad pretendía destruir al capitalismo, pero se le ha olvidado. Entonces, él dice que ha creado un modus vivendi con el capitalismo, ya se ha acostumbrado al neoliberalismo. Entonces, dice, claro,
hay que un poco alejarse de esa crítica eurocéntrica, porque al final está siguiendo reproduciendo el sistema eurocéntrico. Entonces, él propone que, bueno, para justificar o argumentar eso, dice que el pensamiento crítico eurocéntrico no posee capacidad, por ejemplo, de crear sustantivos. Ellos se nombran, por ejemplo, antiimperialistas, anticolonialistas, anti todo. Entonces, esa pérdida de capacidad de crear sustantivos le da la pérdida en el campo de batalla ideológico. Entonces, de ahí ya están perdidos. El otro punto muy importante, creo que es importante remarcar, es que dice que se ha perdido muy fuertemente lo que es la correlación entre teoría y práctica. Es decir, la teoría crítica eurocéntrica propone una cosa, pero realiza tal cosa en los partidos políticos. Entonces, hay una no correlación entre teoría y práctica. Le llama correlación fantasmal. Ya. Bueno, también ahora voy a explicar un poco qué son los estudios descoloniales. Porque dentro de la epistemología del sur podemos encontrar estudios culturales, estudios subalternos y lo que son postcoloniales y nosotros los que somos descoloniales. Bueno, nuestra hipótesis de trabajo principalmente es que la colonialidad partió en 1492 y aún continúa. Esta colonialidad se daría principalmente en 3 instancias. Y este trabajo lo lleva a cabo un grupo denominado Modernidad Colonialidad. Lo primero que se basa en ello es que el mundo eurocéntrico, la teoría eurocéntrica tiene un pensamiento abismal. Eso quiere decir que lo que ellos ven es lo que pueden definir, y definen al otro desde ese punto de vista, una especie de panóptico podríamos decir. Entonces, desde ese pensamiento abismal no le permite construir al otro desde el otro, sino siempre desde un ego. Entonces, pasa eso, porque ellos dicen, pienso luego existo, pero anteriormente a eso, dicen, Enrique Dussel plantea que ellos dicen el ego conquiro, que yo conquisto, y Ramón Grossfogel enfatiza que antes de eso también está el yo exterminio. Entonces, a raíz del yo exterminio y yo conquisto, ellos generan el otro. Bueno, esta relación de conquistar y destruir se llama diferencia colonial. La diferencia colonial nos referimos a la capacidad de generar jerarquía y subalternizaciones de sujetos, principalmente. Y eso no es solamente diferencias culturales, que a veces se proponen como diferencias culturales, sino que se traslapolan a diferencias a diferencias de poder. Entonces aquí empieza lo que se va a trabajar Santiago Castro Gómez, filósofo colombiano, lo que denomina la estructura triangular de la colonialidad. Y aquí empezamos a trabajar un poco lo que es la colonialidad, el dispositivo colonial. Ya, Santiago Castro Gómez propone, junto a varios autores, que existen 3 instancias en donde existe todavía colonialidad. Que la independencia es una falacia, una fábula, y que todavía estamos colonizados desde el saber, el poder y el ser. Ya, para partir con el poder, hago mención al sociólogo peruano Aníbal Quijano. Bueno, creo que ha hecho aquí un par de talleres, publicaciones en la Católica, no sé si hace clases, efectivamente trabajó en la Universidad de San Marcos y en un centro de investigación social de Perú, aquí mismo. Bueno, a mí me sorprendió que estando en Lima no hay muchas publicaciones de él, no es fácil encontrar libros de él, solamente en biblioteca y trae una larga búsqueda. Y entonces me parece importante que por lo menos acá se lea Aníbal Quijano. Bueno, Aníbal Quijano principalmente pone la estructura de los ejes entre el trabajo, capital y raza. Y eso generaría lo que es la colonialidad del poder. De la colonialidad del poder se derivaría la colonialidad del ser, que es también, esta colonialidad sería como la ocultación del otro a partir de un mismo yo. Entonces, ¿qué pasa? El yo oculta la forma de ser del mismo otro. Entonces, al final transformamos al otro en un subalter o un otro desde abajo. Entonces, eso es lo que se tendría que romper, porque no podemos definir al otro desde un yo.
Entonces los autores proponen que debe existir una alteridad, como propone Levinas y Dussel. Y posterior a eso tenemos la colonialidad del saber, que en realidad es constituyente, no es derivado del poder ni del ser, sino que es constituyente. El saber se ha colonizado, dice, y por ejemplo los modos de producción de conocimientos que se realizan hoy día, por ejemplo, las mismas universidades son copias de las universidades europeas, y por lo mismo se dejan afuera saberes que son realmente importantes, por ejemplo, los saberes ancestrales o saberes cósmicos, y son realmente saberes igual de válidos que los que se plantean en la academia, pero esos debates se catalogan de extracientíficos y extra experimentales, así que se dejan fuera de la academia y se denominan como casi no saberes. Y bueno, eso es lo que conformaría la estructura triangular de la colonialidad. Luego, hace poco se ha sido integrada por Catherine Walsh lo que es la colonialidad de la naturaleza. Ahí está la separación binaria que siempre, desde la comprensión eurocéntrica, ha existido, que somos naturaleza y humano, cosa que es cuestionable siendo que provenimos de la misma tierra. O sea, y eso es básicamente lo que plantea el dispositivo colonial. Bueno, además de eso, he querido plantear lo que sería una forma de hacer historiografía, pero desde los estudios descoloniales. Bueno, para integrar todas estas categorías de análisis que son las que utilizan los estudios descoloniales, primero me he dado cuenta que, porque yo hago clase en aula y todo, no hay una correlación entre lo enseñado en la historiografía y lo hecho en clase. De hecho, en la Universidad de San Marcos me pareció un poco raro un comentario del profesor Alex Loaiza, que me dijo que hay que dosificar lo que se le enseña a los estudiantes en la escuela. Me pareció súper raro porque prácticamente sería como mentirle a los niños lo que ha pasado en la historia. Entonces, quizás no sea dosificar, es mostrarles las directas perspectivas. Entonces, yo vi ese comentario como un poco este típico discurso que genera nacionalidad, que genera odio entre las personas a base de la historiografía, que legitima todas estas instituciones que son una metaficción social. Entonces, parto con eso diciendo que, bueno, quizás hay que hacer una crítica de qué forma de hacer historia hemos tenido hasta ahora. Bueno, la historiografía que más puedo salvar es como la historiografía social, que ellos sí ven la historia desde abajo, pero igual siguen dejando sujetos afuera, por el hecho de tomar los sujetos subalternos desde abajo. Hay otras categorías que no tienden a analizar y ven todo como desde una estructura económica, que es como el materialismo histórico del marxismo. Y entonces me pregunto, ¿cómo podemos cambiar esto? ¿Cómo podemos cambiar la historiografía en sí, tomando una perspectiva transdisciplinar desde todas las ciencias sociales? Y ahí me propongo realizar lo que sería la historiografía desde la periferia. Bueno, esta historiografía desde la periferia rompería con los patrones o lógicas de producción de conocimiento eurocéntrico. ¿Cómo producimos eso? Primero, bueno, yo soy educador, lo primero es tratar de hacer que haya una correlación entre lo enseñado en las aulas de clase y la historiografía. ¿Por qué? Porque los niños también pueden aprender formas de hacer historia. O sea, pensar históricamente, como propone Pierre Vilar, lo pueden realizar niños. Ellos pueden estar conscientes de su contexto y no estar en una fábula constante como se ve la historia hoy en día en las aulas de clase. Entonces, partimos por eso. La historiografía debe ser integrada dentro de las aulas de clase como disciplina, para que ellos tengan un pensamiento crítico de su contexto situacional. Entonces, a partir de eso, ellos van a tener una comprensión. Y la idea es que cada sujeto, ya sea oprimido, subalterno o colonizado, tenga la capacidad de tener un pensamiento crítico y generar un discurso en torno a ese pensamiento crítico. Entonces, retomando esto, la lógica sería, por ejemplo, que en el centro, actualmente en el centro está la academia o Europa. Y lo mismo, la producción viene desde el centro hacia las periferias. Esto sería desde la periferia. Desde la periferia, los sujetos subalternos, oprimidos, generan su propia forma de pensar el presente y el pasado, y entender el pasado. Y ahí vamos produciendo el conocimiento. Eso a grandes rasgos, que por tiempo no puedo explicar mayormente. Entonces, a partir de eso,
generaría dos estrategias pedagógicas de cómo implementar esta enseñanza de la historia y de la historiografía dentro del aula. Partiendo, hago la diferencia entre didácticas y estrategias didácticas, pedagógicas. La didáctica está relacionada siempre a un desarrollo. O sea, tú haces una estrategia didáctica para tener un desarrollo o resultados esperados. Entonces, esto está bajo la lógica del sistema neoliberal, a lo cual yo soy crítico, y por ende siempre espera un resultado y no un desarrollo de los sujetos. Entonces, estrategias pedagógicas sería lo diferente, o lo opuesto, que los estudiantes sí tengan un desarrollo y que la simetría entre, por ejemplo, entre el educador y el educando sea simétrica, no asimétrica como se propone hoy día en las aulas de clase. Entonces, por ejemplo, Boaventura de Sousa Santos señala que solo existe el desarrollo para que en el mismo momento que se pronuncia la palabra desarrollo existan pueblos subdesarrollados. Lo mismo con los sujetos. Nosotros planteamos una pedagogía del desarrollo para que inmediatamente existan personas subdesarrolladas. Entonces eso es un problema epistémico y filosófico que debe ser puesto en cuestión y superado. Esa pedagogía del desarrollo, entonces nosotros la veríamos como una pedagogía de la dominación. Entonces, para eso hemos querido proponer lo que son estas dos estrategias pedagógicas. La primera es el aprendizaje-enseñanza intercultural crítico de la historia. La lógica es que sea aprendizaje-enseñanza viene de que primero se aprende y después vemos cómo enseñamos. O sea, no es que después veamos, es que está centrado en el aprendizaje de los estudiantes, cómo ellos aprenden. Y a raíz de eso nosotros evaluamos y vamos avanzando. Primero sería como tomar la historiografía que hace Edmundo Gorman. Edmundo Gorman, por ejemplo, con el caso de 1492, lo que él denomina la invención de América, a él propone una crítica a toda la historiografía en el caso de Colón y su encuentro con América. Ahí él deconstruye y hace una suerte de hermenéutica con el caso de Colón y todas las fuentes que hay posteriores a eso. Y llega a la conclusión de que América fue inventada, todo el continente fue inventado y el encuentro de Colón nunca fue que él vino a descubrir América. Entonces no podemos hablar de un descubrimiento de América porque no descubrió nada. Entonces, de esa misma forma nosotros tomaríamos las fuentes que hay, por ejemplo, en los libros de texto, en la historiografía tradicional, para empezar a aplicar lo que se llama sospecha colonial. Es decir, ya, esto efectivamente es así y empezamos a revisar. Y a esa misma forma nos hace seguir trabajar con lo que ya existe y no de decir que no, esto está todo mal y empezamos algo nuevo. No, la idea es tomar lo que tenemos y empezar a producir nuevo conocimiento, descolonizado. Esa sería la primera forma de enseñar historia en las aulas de clase. La otra forma sería el aprendizaje, enseñanza significativo inmanente. ¿A qué nos referimos? Para los que no son educadores, el aprendizaje significativo se refiere al cómo el estudiante va enclavando el nuevo material cognitivo a la estructura cognitiva. Entonces, para que sea significativo tiene que estar relacionado con experiencias propias. Pero ¿qué pasa con esta propuesta de Auswert, que se centra en como aspectos culturales? Bueno, Vygotsky también lo toma así, pero entonces esos aspectos culturales no son siempre del conocimiento de toda la sociedad. Entonces nosotros proponemos que este aprendizaje significativo sea centrado en la corporalidad y en la experiencia y el entorno social y natural de los estudiantes. Entonces ellos, a partir de este contexto situacional, espacial, corporal, puedan construir su propio conocimiento. Bueno, y en pos del tiempo voy a empezar a concluir. Todo esto tiene una justificación más bien sociogenética. Voy a explicar un poco eso porque es interesante. Bueno, el psicoanálisis tiene dos formas de proponer la formación de los sujetos y de la sociedad. Una formación que es filogenética y ontogenética. Bueno, Frantz Fanon propone que debe existir una nueva forma de hacer análisis que es sociogenético. Él basa su teoría sociogenética en cuanto a su experiencia en los hospitales psiquiátricos de la Guerra de Liberación Nacional de Argelia. Entonces él ve cómo la violencia es constitutiva de todas las personas que van a su consulta
y su escrito sale en casos muy aberrantes de cómo la violencia se reproduce. Entonces es un problema casi civilizatorio en que el mundo eurocéntrico y a todos lados donde ha llegado hay una epidermización de los traumas en cuanto a la violencia. Entonces la idea de Fanon es proponer que se destruya o se quite este estigma de violencia. Por ende, si nosotros intentamos hacer un análisis, o sea, una propuesta de descolonizar, no lo estaríamos produciendo hoy en día. O sea, nosotros estamos recién en categorías de análisis, o sea, en un momento de análisis. Para esto, para llegar a un ser descolonizado o no violento, tendrán que pasar otras generaciones en las cuales nosotros tenemos que ser partícipes en la formación de una humanidad a otra. O sea, primero descolonizando el saber, que es desde donde yo trabajo, en otra instancia el poder, en otra instancia el ser, para poder así formar y la naturaleza para formar una humanidad otra. Entonces ese es un largo camino, por eso es una suerte de ensayo que abre las perspectivas y desde la perspectiva historiográfica que no se ha trabajado para luego tratar de obtener una humanidad otra, más democrática, más justa y que sea exenta de violencia. Bueno, para concluir es eso. Gracias. Tiene la palabra Jensi Catherine Piñeros y Darlene Joana Velasco, por 20 minutos. Buenos días. Bueno, el tema que nosotros preparamos se llama la enseñanza de la historia reciente en época de posconflicto. Para nosotros este proyecto surge a partir de una preocupación como futuras licenciadas de nuestro país con relación a la enseñanza del conflicto, el cual no ha tenido un espacio en el currículo de la historia en la escuela. ¿Por qué una preocupación? A partir del proceso de paz que se desarrolla en este momento en La Habana, o proceso de diálogo más bien, que se desarrolla en La Habana, ha tenido bastante importancia o bastante renombre el hecho de que por primera vez la participación de la población civil dentro del proceso se ha tenido en cuenta. La preocupación de nosotros principalmente radica en que al no existir dentro del currículo de historia una formación del conflicto colombiano, los niños, jóvenes, adultos colombianos tienen un grado de ignorancia bastante alto con relación a la situación de origen, transformación y coyuntura misma del conflicto en este proceso de diálogo. Con relación a esto, es realmente para nosotras incluso absurdo decir que existe una participación democrática o una participación de la población civil en la construcción de una nueva sociedad libre de violencia, teniendo en cuenta que no hay una formación histórica y mucho menos política de la población. Básicamente es esa nuestra preocupación, nuestro interés con el proyecto. Y a partir de eso vamos a hacer una breve exposición contextual del proceso de La Habana, lo que significa posconflicto y también esa categoría como una categoría problemática para nosotros con la que no estamos de acuerdo. Y finalmente una breve presentación del proyecto de la Cátedra de la Paz, que es el proyecto pedagógico propuesto por el Gobierno Nacional para apoyar desde la pedagogía la construcción misma de una sociedad en paz, luego de la firma obviamente del acuerdo de paz. Y finalmente pues vamos a concluir con lo que para nosotros sería la propuesta pedagógica para desarrollar o fortalecer el currículo de historia con relación a la enseñanza del conflicto puntualmente. Bueno, ¿en qué consiste la negociación en La Habana? No sé si me escuchan. Bueno, la negociación en La Habana. La configuración de una sociedad
sociedad con mayor injerencia en las cuestiones políticas del país, así como en los procesos de construcción democráticos que garanticen el respeto de los derechos humanos y de la Constitución Nacional. Básicamente eso es lo que ya mencioné, la participación política de la ciudadanía. Anteriormente en la historia de Colombia se han vivido otros procesos de diálogo y posible negociación entre Estado y FARC. Sin embargo, esta es la primera vez que se abren escenarios de participación pública. Entonces, hicimos énfasis en esta primera parte con relación a la negociación de La Habana, porque nos parece el punto de partida. Adicional a esto es importante mencionar que desde la comunidad académica, tanto violentólogos como analistas del conflicto en Colombia han visto como positivo esta mesa de negociación, además de la participación ciudadana, también porque en la mesa se ha abierto el espacio para la participación de militares, que no se había tenido en cuenta. La negociación siempre se había desarrollado entre gobierno y guerrillas de oposición. Para adelantar el proceso de negociación se tomaron 6 puntos principales, a partir de los cuales pues, se ha desarrollado desde el 2013, agosto del 2013, pues, el proceso de discusión. Los documentos son públicos, también en la red los pueden encontrar. Nosotros vamos a hacer una presentación pues, muy superficial. Los 6 puntos son los siguientes: política de desarrollo agrario integral, que tiene que ver digamos con un punto álgido, porque corresponde a la principal causa de surgimiento de la guerrilla de las FARC, que es el tema de una reforma agraria. Entonces, ese es el punto principal de la agenda. Luego sigue la participación política, que se refiere un poco a la seguridad que debe garantizar el Estado con relación a la participación de grupos de oposición en espacios o escenarios políticos. También ha argumentado con relación a que parte de la razón por la que estos grupos se mantienen armados tiene que ver con la falta de garantías de una participación de oposición digamos, dentro de las instancias políticas, los sistemas políticos. El fin del conflicto, que hace referencia a las medidas o las herramientas que se van a tener en cuenta para darle fin no solamente a la confrontación armada, sino a cada uno de los hechos sustanciales o de base del conflicto mismo en Colombia. El siguiente punto, que es bastante problemático con relación a la solución a problemas de drogas ilícitas, no solamente con relación a la producción y tráfico de drogas, sino también de la población civil involucrada dentro de este negocio, a partir de un abandono estatal, de otro tipo de proyectos o incentivos que les garanticen una economía estable y unas condiciones de vida pues, apropiadas. Por otro lado, también está el tema de víctimas, con relación a la participación de ellos en la mesa, la reparación, lo que tiene que ver con la verdad. Y por último, la implementación y verificación, que hace parte del análisis de cómo se va a llevar a cabo el cumplimiento de los acuerdos firmados en cada uno de estos ítems. Y por último, la representación, que corresponde al momento del referendo en el que la población civil va a votar por el documento ya terminado, donde van a decir si están o no están de acuerdo con el acuerdo entre partes. Ahora, a partir de esto, la comunidad académica se ha dividido en 2 partes: los que están de acuerdo con la categoría de posconflicto, es decir, el posconflicto como futuro cercano en la historia de Colombia, y a su vez los que están en contra de esta categoría, teniendo en cuenta que no se está hablando de un posconflicto, sino más bien de un posdiálogo o posacuerdo, que sería el proceso siguiente del proceso de diálogo. No se puede hablar de posconflicto inicialmente porque se está tratando de un desarme o de el fin de la confrontación que ha tenido siempre en medio de la población civil, pero en sí no se ha dado todavía una solución digamos, de fondo a los puntos, digamos, de problemáticos en sí del conflicto colombiano.
Entonces, la negociación resuelve de manera limitada los aspectos básicos de la configuración histórica del